Bueno, y atención, porque te tenemos que hablar de un barco fantasma que está varado en las costas de Miami. Este crucero, este barco, zarpó hace 29 días y allí hay argentinos varados y también personas de otras nacionalidades que intentan volver en algún momento a sus países, pero no tienen ningún tipo de noticia. Vamos a hablar con Juan Federico Henning, que es uno de los argentinos varado en el crucero. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, Claudia, ¿cómo estás? Perdóname. Sí, no hay problema. Soy la esposa de Juan. Muy bien. Entonces, bueno, Claudia Oceani, ahí está, esposa de Juan. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, lo que se puede decir bien, ¿no es cierto? Por suerte, bien de salud física, más allá de que hemos estado tan cerca de la enfermedad, nos hemos conservado sanos. Y bueno, ahora en este momento, como vos dijiste, estamos en el puerto de Fort Lauderdale. Solo quedamos arriba del barco, Rotterdam, los argentinos, que somos en total, entre argentinos, 2 uruguayos y algunos artistas que subieron en Buenos Aires, somos aproximadamente 14 personas, 14 argentinos. 14 argentinos. ¿Por qué decís solo quedamos los argentinos? ¿Había más pasajeros y ellos pudieron descender? Sí. Este barco salió de Buenos Aires, el Sandam, ¿no? Salió de Buenos Aires el 7 de marzo con más o menos 1.400 turistas. Sí. La mayoría, todos, europeos, asiáticos, australianos. Solo subimos al barco 6 parejas argentinas, nada más, y una pareja uruguaya. En este barco se habla únicamente el idioma inglés. Siempre a partir de que empieza a darse toda la situación, por eso no fue tan difícil, ¿no? Entendernos, que se nos escuche. Pero Claudia, bueno, explícame, ¿no? Quiero saber por qué quedaron solamente las 6 parejas argentinas. ¿Qué pasó con el resto de los pasajeros que me mencionabas recién que estaban ahí con ustedes? Bueno, el barco que zarpó de Buenos Aires el 7 de marzo, o sea, hoy hace un mes, es el Sandam. Ese es el crucero que nosotros compramos para conocer las Islas Malvinas, recorrer los fiordos chilenos, llegar el 21 de marzo a San Antonio y ese mismo día regresar a Buenos Aires. Así que imagínate que el 21 tengo que estar en mi casa y ahora estoy en Fort Lauderdale. El barco el día 20 comienza a entrar en una crisis sanitaria tremenda, comienza repentinamente a enfermar gente. Ahí se nos envía a cada uno a su camarote, quedamos en cuarentena absoluta. ¿Dónde estaban ahí, Claudia? ¿En qué puerto estaban? En ese momento estábamos en Chile, estábamos en Punta Arenas. Fue la última vez que nosotros pisamos tierra, fue el 13 de marzo. La última vez, desde ese momento no volvimos nosotros a estar fuera del camarote ni a pisar tierra. El 14 se declaró la pandemia, por ende el crucero se cierra, se termina en ese momento. Se nos pide que podamos empezar a buscar de qué manera volver a nuestra casa desde este lugar de Chile. Pero eso fracasó porque automáticamente Punta Arenas cierra su puerto y no nos deja atracar. O sea que quedamos arriba del barco sin poder ir cada uno a su país. Todos. A partir de ahí ningún puerto nos permitió acercarnos. Solo llegamos a Valdivia para que nos abastezcan. No nos permitieron atracar en Valdivia. Perdóname, no es Valdivia, es Valparaíso. En Valparaíso, bien. Y ahí en el mar, en el mismo mar, nos abastecieron con combustibles y alimentos. Pero no nos dejaron nada. Solo bajaron en un barco salvavidas a creo que 6 chilenos que estaban arriba del barco. En ese momento intentamos hacer todas las tratativas, ¿no? Con nuestra embajada en Chile, pero nosotros, los argentinos, tampoco se nos permitió bajar. Ni siquiera hablando con la embajada. Hablamos con la embajada, intentamos hacer desesperadamente todo para que dejen bajar, éramos solo 8 que teníamos que bajar, y bueno, no se nos permitió. El barco a partir de ahí empezó, una pesadilla, porque ya ningún puerto nos dejó ni siquiera acercarnos al puerto, y ahí fue cuando el día 20 se declara el ingreso de la enfermedad en el barco, cuando se nos pone en cuarentena. El barco Sandam, por supuesto, no estaba preparado en lo más mínimo para lo que surgió.
no había barbijos, no había elementos para ver cómo se llevaba esto, solo nos encerraron a todos. Ahora, Claudia, perdóname, ¿no? Cuando el 20 sí. vos decís que empezó la pesadilla, que los ponen a ustedes en cuarentena, Sí. ¿es porque detectaron a algún enfermo de coronavirus dentro de la embarcación? Claro, empieza automáticamente, en menos de una hora tenían ya como 80 personas con síntomas, con fiebre, y nos decían que tenían influenza, porque el barco no tenía nada, ni para hacer la prueba, ni nada. A los 2 días de estar en cuarentena, encerrados, sin saber bien qué estaba pasando, nos habla el capitán para decirnos que cada vez había más gente enferma y que acababan de fallecer 4 personas, 4 europeos fallecieron. ¿Fallecieron 4 europeos dentro del barco? Sí, nosotros navegamos hasta hace poquito aquí al puerto con los muertos dentro del barco y con gente muy, muy grave, muy grave. Es terrible eso. ¿Cuánto tiempo estuvieron con los cuerpos ahí dentro del barco? Y los barcos tienen una morguera, ¿no? Sí. Pero bueno, estaban los cuerpos en la morguera y sus familiares aquí arriba, ¿no? En el barco. Qué terrible. Llegamos, el tema era que a pesar de esta situación tremenda no recibíamos ayuda porque no nos permitían acercarnos a ningún puerto. Entonces la empresa Holland American decide enviar otro barco, que es el que estamos ahora, que se llama Rotterdam, Sí. que lo equipa con equipos sanitarios, ¿no? Médicos y elementos, y sobre todo la prueba para el COVID-19, porque acá no estaba nada de eso. A las afueras del Canal de Panamá, porque no se nos permitía cruzar el Canal de Panamá, quedamos atracados, Sí. se nos dio un permiso de 48 horas, entonces se pasó del barco Rotterdam al Zaandam, se pasaron médicos, enfermeros e insumos. Pero ¿Y a los pasajeros hicieron el transbordo de los pasajeros de qué manera? sí, también dividieron el barco, Sí. pasaron a este Rotterdam casi te diría 600 personas, 800, no sé bien, quedaron, el resto quedó en el Zaandam. Nosotros nos tocó pasar al Rotterdam. ¿Y cómo pasaron, Pasamos, Claudia? con botes, con los tenders, con los botes salvavidas, por supuesto con todas las medidas de seguridad, porque nosotros estábamos en cuarentena absoluta, o sea, con todos los barbijos, los guantes, Claro. bueno, con todo un cordón sanitario, y muy rápido tuvimos que agarrar nuestro equipaje, que fue desinfectado, bueno, fue dejado en un lugar, así nos pasaron. Era un día, nos tocó una tardecita de un mar tremendo, muy movido. No sé si te ubicás cómo son los tenders de los barcos, No, los sí, botes de la vida. Una vez que la ola entra dentro del barco, inclusive, bueno, muy confundidos, muy asustados, todo era muy rápido. ¿Tenían bueno, mucho miedo, Claudia? Digo, es de película lo que tuvieron que vivir. Teníamos confusión. Mirá. Llega un punto que al estar encerrado, y cuando va pasando todo esto, sentís mucha confusión y por supuesto sentís miedo, ¿sí? Sí. A contagiarte, pues sabíamos lo que estaba pasando en el barco. Quedamos, lloramos horrores cuando nosotros nos pasaron a este barco porque nuestros amigos argentinos y uruguayos quedaron en el Zaandam. ¿Y A qué- ellos no los pasaron. ¿Por qué nos...? ¿Qué criterio se usó? En primer lugar, ¿qué criterio se ¿Quiénes usó pasamos? para pasar a unos sí, a otros no? Vos todos los días tenías que informar cómo estabas, no podías éticamente, por supuesto, mentir, ¿no? Si habías tenido tos, fiebre, bueno, y 2 de los argentinos habían tenido una pequeña febrícula. Te cuento que era muy fácil tener fiebre, porque al estar encerrados, el único manejo que vos tenés, el único aire que respirás es el aire acondicionado, Claro. que no lo podíamos manejar nosotros, lo manejaba el barco. Entonces vos pasabas de tener 0 grados más o menos a 40 grados. Claro. Se ponían la temperatura como a ellos les parecía y realmente enfermábamos Bien. de ese frío o de ese calor que teníamos en un ambiente cerrado. Bueno, ellos habían presentado, 2 de ellos, una febrícula y ya automáticamente al tener ese antecedente no podían pasar al Rotterdam. Ahora, ustedes pasaron entonces De todas al maneras- Rotterdam, cerca de 600, pero vos ahora me estás diciendo que solamente hay 6 parejas de argentinos, digo, ¿y el resto de la gente? Bueno, te cuento, cuando nosotros logramos, por un permiso humanitario, pasar por el Canal de Panamá, después de estos 2 días, que se nos dio permiso de hacer este traspaso y esta ayuda humanitaria,
se logra el permiso para pasar al Atlántico, o sea, se logra el permiso para pasar el canal de Panamá, que fue otra odisea. Lo pasamos de noche como 2 barcos fantasmas, solo hubo 2 prácticos que ayudaron. Esos 2 prácticos actualmente están en la ciudad de Colón en cuarentena, sí. Tomaron medidas extremas también, y ahí empezamos a transitar el Atlántico. También fue dificilísimo porque se entran en estado de gravedad otros 2 pacientes americanos y llegaba ayuda en helicóptero de Estados Unidos. Iban a bajar en la isla de San Andrés para llevarse a estos pacientes, sí, que se habían agravado tanto y que el barco da primeros auxilios, pero no es un hospital. Nos acercamos, navegando, nos acercamos hasta la isla de San Andrés, pero no se permitió ni acercarnos ni que baje el helicóptero. Tuvimos que seguir navegando con esta gente así tan grave. Cuando empezamos a pedir permiso para entrar a la Florida, los 2 barcos, cuando el capitán empiezan a trabajar esto, se nos niega la entrada acá, a la Florida. Bueno, se les niega la entrada a la Florida también. Sí, se les niega la entrada a los 2 barcos aquí. Y durante 2 días estuvimos flotando en el mar. Claudia, perdóname, ¿me das un minutito?